Ale, ¿cómo estás? Hola Iru, bien, ¿y vos? Todo bien, ¿no sabes lo que me enteré? Que acá en Argentina se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y también se garantizaron sus derechos a la identidad, a una educación bilingüe e intercultural. Ah, sí, y que también se reconoció la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. También se comprometió a regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ahora vamos a hablar de las distintas regiones en que abarcaban algunas tribus. La región noroeste abarca la provincia de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Y los pueblos eran Huichi, Colla, Diaguita, Com, Guaraní y Atacama. En la región noreste, en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, los pueblos eran Com, Mapuche, Mocovi, Chaurroa, Guaraní, Ranquel, Comechingón y Tehuelche. Y en la Patagonia, las provincias son Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y los pueblos son Mapuche, Tehuelche, Selknam, Ona. En la región central, en Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, los pueblos eran Ranquel, Mapuche, Huarpe y Diaguita. Ahora vamos a hablar sobre el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 por orden de Carlos III. Si bien esta primera fundación fue de carácter provisional, en 1778 se realiza la definitiva. Abarcó los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, partes del sur de Brasil y el norte de Chile. La capital fue situada en Buenos Aires, fundada en 1580 por Juan de Garay, bajo el nombre de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Las causas de la creación de este virreinato surgen de la necesidad de defender la metrópolis, a sus posiciones del sur del continente, de las ambiciones de otras potencias coloniales como Inglaterra y Portugal. Al encontrarse todo en esta zona, bajo la administración del Virreinato del Perú, el tráfico entre Lima y Buenos Aires era muy lento y hacía difícil organizar la defensa de Buenos Aires en caso de un eventual ataque. La declaración de la independencia de la Argentina fue una decisión tomada el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la formal ruptura de los vínculos de la independencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. La declaración fue realizada en la Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la Asamblea. 10 días más tarde, el mismo Congreso renunció también a toda otra dominación extranjera. El acto forma parte del movimiento de la independencia hispanoamericana del Imperio Español. Vamos a hablar sobre la organización nacional. En este periodo se definió el enfrentamiento histórico entre el Partido Federal y el Partido Unitario, enfrentado en las guerras civiles argentinas, organizándose definitivamente el país como una federación de provincias. Se produjeron cambios profundos en la configuración del Estado. Se sancionó la Constitución Nacional de 1853, que permitió constituir una república federal con autoridades nacionales. Tuvo lugar a la guerra contra el Paraguay, que modificó los equilibrios regionales. Se produjeron las últimas guerras civiles argentinas que derrotaron definitivamente a los caudillos y a los gauchos, y se realizó la llamada conquista del desierto contra los pueblos indígenas, triplicando el territorio nacional. Bueno, también se resolvió la cuestión capital con la federalización de Buenos Aires. Se inició el movimiento de inmigración ultramarina que modificaría radicalmente la población del país. Se modernizaron las comunicaciones internas, iniciándose el tendido de la red ferroviaria argentina y las externas, con la construcción de nuevas instalaciones portuarias. Se extendió la educación primaria gratuita, se crearon gran cantidad de escuelas primarias y secundarias, y se sancionaron las leyes de tierra que promovieron la latifundio y limitación del acceso de propiedad rural de los inmigrantes y la población nativa.
Raúl Ricardo Alfonsín nació en Buenos Aires el 12 de marzo de 1927 y falleció el 31 de marzo de 2009 por un cáncer de pulmón. Él fue abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentinos. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina. Se destacó como dirigente en la Unión Cívica Radical y en la Unión Cívica Radical del Pueblo. La madrugada del 22 de agosto de 1972 comienza la masacre de Trelew o los fusilamientos de Trelew. Consistió en el asesinato de 16 jóvenes peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga parcialmente exitoso y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de coberta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la base aeronaval Almirante Sar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Austral. La Copa Mundial de la FIFA Argentina de 1978 fue la 11ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y se desarrolló en Argentina, entre el 1 de junio y el 25 de junio de 1978. Pero también fue el momento en el que el deporte legitimó una dictadura de Jorge Rafael Videla y le cedió aún más poder. Además, el foco mediático estuvo centrado en el desarrollo del evento, lo que permitió que se taparan violaciones de derechos humanos, desapariciones y asesinatos enmarcados en la dictadura. Duele saber que fuimos un elemento de distracción, dijo Osvaldo Ardiles, exjugador de la selección argentina, años después del Mundial. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y jóvenes, junto a sus directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los enlaces graves y consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar, y que se comprometan activamente a la defensa de la vigencia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y del régimen político democrático. La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o la crisis del 2001, también referida como el cacerolazo, o habitualmente simplificada en Argentina, el 2001, fue una crisis política, económica, social e institucional potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema "que se vayan todos", que causó la renuncia del entonces presidente en Argentina, Fernando de la Rúa, dando lugar a un periodo de inestabilidad política durante el cual 5 funcionarios ejercieron el poder ejecutivo nacional. Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria de característica social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinados por agentes de seguridad del Estado privado 39 personas, entre ellas 7 niños de entre 13 y 18. La Guerra de las Malvinas, o Conflicto del Atlántico, fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, destacado en 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Comenzó en abril con la ocupación del puesto Stanley por parte de las tropas argentinas, bajo las órdenes de la Junta Militar. Como respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza que al cabo de 10 semanas la batalla desalojó las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de la recuperación del Estado de Derecho. La Organización de Naciones Unidas continúa considerando los 3 archipiélagos con sus aguas circunstanciales como territorios disputados. Carlos Néstor Kirchner nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950 y falleció en el Calafate el 27 de octubre de 2010 a causa de un infarto agudo de miocardio. Fue abogado político argentino, presidente de la Nación Argentina entre el 25 de mayo de 2010 hasta el 10 de diciembre de 2007.
gobernador de la provincia de Santa Cruz entre el 10 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 2003, y diputado por la provincia de Buenos Aires desde el 2009 hasta el día de su muerte en el 2010. Un acontecimiento importante fue el del Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio. Fue nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y es el actual Papa de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad de Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día conclave. Bergoglio es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo, desde el sirio griego. Ahora vamos a hablar sobre la histórica celebración en cuanto a la ley que habilita la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación en Argentina. Un logro que sirve como inspiración para que otros países de la región y en el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro, para la realización de los derechos humanos de las mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar. Esta es una victoria del movimiento de las mujeres en Argentina, que hace décadas vienen luchando por sus derechos. Ahora las personas que deciden interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad. Desde Amnistía Internacional vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país, dijo Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. El proyecto fue sancionado con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención en el Senado, con un apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas. La ley reconoce el derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar de tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y permite al Estado argentino avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salud pública y derechos humanos. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema más actual, de la pandemia COVID-19 en Argentina. El primer caso confirmado de la pandemia de COVID-19 en la Argentina se dio a conocer el 3 de marzo del 2020. El 26 de mayo del 2021 se confirmaron 3 millones de casos de personas infectadas y 75.000 muertes en total. El 29 de diciembre del 2020 comenzó la campaña de la vacunación. El gobierno ha estimado entre 23 y 24 millones de la población al ser vacunadas. Hacia el 20 de mayo del 2021, 8 millones de personas habían recibido una dosis, presentando el 36,32% de la población, mientras que 2 millones 9,4% recibieron las dos dosis.